La invasión rusa de Ucrania ha sido considerado por muchos como un indicador del enfrentamiento entre un mundo autoritario y un mundo democrático. Hoy volvemos a hablar de la guerra de Ucrania en este mundo multipolar en el que ya no se disputa solo territorios y materias primas, sino también la libertad de las personas. Vamos a empezar el programa con José María, como siempre, y su mapa de batalla. Leyendo este libro, una recopilación de artículos de varios autores titulado Democracias y autocracias frente a la guerra en Ucrania, una serie de artículos académicos que analizan la lucha entre el mundo democrático y un mundo autoritario multipolar, ¿quién vencerá? Mucha gente piensa que las dictaduras o las autocracias son más fuertes y más eficientes que las democracias, pero la historia nos viene a demostrar que en casi todas las guerras en las que luchan hombres libres contra siervos de cualquier tipo de autocracia, al final el hombre libre vence. ¿A un coste? Claro que sí. Pero en Ucrania, como dicen muchos, no solo se lucha por intereses económicos, se lucha también por conceptos de la libertad. Voy a daros un dato que saco de este libro que me llama la atención, que es un informe del Freedom House en el año 2022. Dice que desde el año 1997 un 38% de la población global vive en países no libres, la proporción más alta, y solamente un 20% viven en países libres. 60 países descendieron en el umbral democrático y solo 20 mejoraron. ¿Qué camino nos lleva esta guerra? Depende de nosotros. Es interesante saber que las libertades no vinieron solas, fueron fruto de luchas y también defensa de las libertades, y ahora Europa se enfrenta ante un reto. Mucha gente puede optar por el camino fácil y otros optarán por la defensa de unos valores. Europa está en ello. La Comisión, el Parlamento y gran parte de los gobiernos europeos creen que en la guerra de Ucrania nos jugamos el futuro democrático de Occidente. ¿Será o no será? Yo creo que sí. Vamos a verlo hoy. En este programa hablaremos de algunos reformas que se están viendo, ¿no? Yo hace poco hice en el canal de Bellum Artis Actualidad un programa especial sobre el rearme europeo y cómo la política de seguridad común europea comienza a darle importancia a una materia que estaba siendo olvidada por gran parte de los gobiernos, que era la logística y la industria armamentística. Solo se pensaba en la industria para hacer un pedido, pero posteriormente no se pensaba en el aporte de munición para esa artillería. De hecho, cuando Alemania comienza la invasión de Ucrania, Alemania no tenía casi ningún submarino disponible, no tenía casi ningún barco, y sus propios carros de combate, que son referentes en el mundo, los tenían en la mayor parte de ellos en almacenes porque no tenían suficiente personal ni tampoco suficiente presupuesto para ponerlos al día. Es un tema complejo, pero Europa, por amenazas por un lado del miedo a Rusia, pero también por el miedo a que nuestro aliado, Estados Unidos, deje de serlo y cumpla la promesa electoral de Trump y amenaza de hace ya unos 5 años, cuando dijo que aquellos países que no llegasen al 2% de defensa no están cumpliendo con su obligación en la OTAN y puede que no les defienda siendo él el comandante en jefe del ejército estadounidense, ¿no? Y eso lleva a Europa a un rearme. El que encabeza este rearme es Polonia, que incluso piensa en armas nucleares como una opción, Alemania, que piensa también en eso, y sobre todo en algo que nos puede llamar la atención, que es volver al servicio militar obligatorio. Algo que esta guerra está demostrando que puede ser necesario. Yo personalmente siempre defendí la profesionalización en una guerra tecnológica, en una guerra en la que cada vez es más importante el factor tecnológico, pero claro, viendo lo que sucede en Ucrania, no se sabe si eso va a ser una buena solución o no. Veremos.
Pero España primero tiene que llegar al 2% en defensa, que todavía nos falta. Sí. Vamos a... Y cubrir las plantillas de las fuerzas profesionales que hay ahora, que no siempre están cubiertas en todas las unidades. Y bueno, tiene el ejército español, si miráramos dentro de él, tiene muchas asignaturas pendientes todavía, en personal, en material, en cuestiones organizativas. Y a lo mejor tiene más oficiales que soldados. Bueno, pudiera que ser. eso es algo que le pasó a España siempre. Sí. Pues tenemos muchas noticias y en el poco espacio que tenemos, a veces es difícil contar todo lo que sucedió en una semana en la guerra en Ucrania y en la geopolítica, ¿no? Podemos ir al problema de Gaza, sigue el problema, y este problema se está agravando porque toda la población de Gaza está acumulada en la frontera, en Rafah, y ahí no parece que haya solución de llegar a un acuerdo entre Hamas y el ejército de Israel para ver cómo se hace un escape, ¿no? de los civiles hacia una zona que no haya combates. Lo estamos viendo también en la zona de los hutíes, siguen trabajando o haciendo su trabajo como piratas y como atacantes de buques. Llevan unos días realizando ataques y con éxito esta semana. Atacaron otro barco de contenedores. Sí. Bueno, espera, y cortaron los cables submarinos. Sí, eso lo cortamos ¿no lo contamos en el programa anterior? Creo que no. De todas formas, a ver, el otro día oía yo a un teniente coronel de ejército español, que conocemos tú y yo y tal, que él decía que estaba seguro de que esa operación de bajar al fondo y cortar los cables, que eso los hutíes no podían haberlo hecho, tenían que haber sido como mucho Irán, que Irán ya es un país que es una potencia del tamaño suficiente como para tener unidades de buceadores capaces de hacer Estos tienen buzos, porque yo vi los hutíes que tienen buzos de hace tiempo, entrenados. Sí. Bueno, ser. Y pues a lo mejor tienen pescadores de estos de perlas, no se sabe. ¿Qué sabe? Porque siempre hay tradición en esa zona por ahí de pescadores de perlas. Él decía que apostaba porque había sido directamente Irán, pero bueno, eso ya... Bueno, en esta guerra proxy todo es posible. Sí. Pues vamos a hablar en primer lugar de una de las noticias, digamos, de esta semana, bueno, de ayer, que es el hundimiento de otro barco de la Armada rusa en el Mar Negro. En este caso, uno de los últimos modelos, ¿no? Uno de los últimos barcos. Uno de los barcos más modernos, que tenía 3-4 años nada más. Y además, bueno, cualquiera que entienda un poco de barcos ve las imágenes y tal y se ve que es un barco de diseño actual, que ahora tienen un aspecto así, bueno, un poco, no sé, a mucha gente que no le gusta mucho porque dice que parece que no parecen barcos de guerra y tal. Un barco que está catalogado oficialmente, sale como patrullera, pero es un barco ya es corbeta, ya es un barco de 94 metros, o era de 94 metros, de 1.600 toneladas, tenía pista para un helicóptero, es posible que el helicóptero fuera alcanzado y hundido con el propio barco también, si estaba dentro. Y no era simplemente un barco de patrulla, todos estos barcos rusos, la mayor parte, tienen capacidad para lanzar misiles sobre tierra. Este podía ser de los que lanzaban misiles Caliber sobre las ciudades ucranianas. Están diseñados para Sí, porque para esto eso, no sé si tiene celdas me imagino que sí, tendrá, o algo parecido. Tenga pocas, ¿no? Podría tener algo así, alguna... Sí, detrás, mira, no lleva chimenea, los escapes los tiene por popa, entonces en el espacio ese central, en el convés, donde podría ir la chimenea, ahí igual tenía unos silos, unas celdas para lanzar misiles, ¿verdad? Bueno, nada, el caso es que se ha repetido la historia con este barco, con esta corbeta, yo quiero más llamarla corbeta, se ha repetido la historia que hemos visto ya en otras muchas ocasiones semanas atrás, porque da la impresión de que estos últimos temporadas salimos a un barco por semana, que fue sorprendido en la noche, fondeado quiere decir parado, quieto, con las máquinas paradas, y rodeado y acosado por un enjambre de drones navales ucranianos, y empezaron a acercarse a él, debieron detectarlos, debió sufrir ya algún impacto, el barco se puso en marcha, pero ya era demasiado tarde, lo alcanzaron por la banda de babor, por la banda de estribor, por popa, y sufrió, por lo menos que se sepa, tres grandes explosiones masivas, y el barco se hundió, claro. Y nada, bien, pues esa es la historia que no digo ya que sea habitual, pero es que ya hemos visto cómo estos episodios ya son una tónica, y los rusos parece que no acaban de tomarles la medida a los drones. No, sí, es porque son drones, digamos, de superficie. Realmente, si estás en un puerto, estás por ahí, tendrías que estar protegido con una red, ¿no? Sí, él estaba en aguas de Kerch, del estrecho de Kerch. No se dice que estuviera dentro de ningún puerto porque estaba así como fondeado. Claro, pero fondear un barco...
Bueno, es verdad que si está protegiendo el estrecho... Los accesos al estrecho, claro, no lo sé. que estar ahí, sí, claro, sí. Pero es lo más... Pero es un riesgo fondear un barco de noche. Sí, es mejor ver en movimiento. Voy a un clásico. Sí. En la época de transición del siglo XIX al siglo XX, cuando el torpedo se hace popular, aparecen unas redes que cubren los costados de los barcos, ¿no te fijas? ¿No te acuerdas? Estos barcos del siglo XIX que tenían unas redes colgando. Eso es verdad que es una lata, porque te impide la navegación, pero lo que tendría que hacer a lo mejor, en este caso, un barco que está en mitad de una bahía o lo que sea, es tender unas redes en su perímetro. Ya. O unas boyas o algo que imposibilite que una lanchita te aborde. Y tener 1000 ojos, a serviolas continuamente vigilando todos los sectores del buque y tal. Hoy precisamente salió un vídeo del otro barco, el César Kunikov, y que aquel barco fue también igualmente atacado y hundido. Y se ve cómo los marineros ya desesperadamente intentan acabar con los drones con armas ligeras, con las armas casi de dotación de infantería del propio barco, con Kalashnikov y con ametralladoras ligeras y tal. O sea que las armas del propio barco parecía que no habían sido usadas o en ese momento no se estaban usando. No, es que deben tener pocas. Si te fijas en tenía un cañón de tiro rápido y a lo mejor 2 ametralladoras más. Es algo que está pasando cada vez en estos barcos más de diseño, que cada vez tienen menos armas. Bueno, pero los rusos siempre tenían unas defensas de punto, estaban más bien pensadas contra misiles, que eran como unos cañones Gatling rotativos, que de esos que disparaban, bueno, análogos a ¿cómo se llama?, al Phalanx americano, que van girando y disparan un chorro de no sé cuantísimos centenares o miles de habría que ver si tenía algo por minuto. No estoy seguro que los tuviera, a ojo no se las veo. Pero bueno, sea como fuere, los drones parece que siempre se abren camino y que si no pasa uno pasa otro, pero claro, 2 o 3 siempre van en manada, no van solo uno, normalmente van 4. Y claro, atacan 4 o 6 a la vez y dividen los fuegos porque ya no sabes por qué banda apuntar, te viene uno por una banda, otro por la otra, otro por la popa y tal, y al final te superan. Bueno, y así fue como lo hicieron, por lo visto, ¿no? Y esto fue, bueno, el episodio del barco. Aquí dices tú, bueno, esto cambia mucho la situación general. No cambia mucho la situación general, pero a los ucranianos les da un balón de oxígeno, sobre todo en el aspecto moral y propagandístico. ¿Por qué? Porque los rusos lo que intentan, con mucho éxito aquí en Occidente, es imponer la narrativa, el relato, como llaman ahora, de que la guerra está decantada, de que la victoria rusa es inevitable y que sucederá a marchas forzadas, que no hay marcha atrás, que los ucranianos no hacen más que perder y retroceder. Pero claro, un éxito de estos, que es un éxito visible, palpable y tal, es un éxito para Ucrania y una derrota o una contradicción en esa narrativa rusa, ¿no? Aquí hay dos, digamos, batallas en el Mar Negro, una marítima, que es esta que estamos viendo de los drones navales, y otra que ya hablamos muchas veces, que es la batalla aérea, atacando aviones de inteligencia, los A-50 y los Il-26, que ya vimos varios ejemplos en programas muy recientes. Esta semana se habló así a nivel de rumor en canales prorrusos del sobrevuelo de un F-35 en Ucrania y también del sobrevuelo de aviones franceses en el Mar Negro. Que se sepa, no hay una confirmación real de esas cosas, pero sería interesante ver, ¿no?, si esos sobrevuelos, que militarmente es algo que se hizo, por ejemplo, Rusia lo hizo antes del comienzo de la guerra, antes de la invasión, durante mucho tiempo volaron aviones rusos para ver los tiempos de alerta de la aviación OTAN, ¿no? No lo digo porque Europa vaya a atacar, sino porque si van a llegar los F-16 y los Mirage, y puede que los gripen algún día, tienen que saber un poco cómo son las defensas antiaéreas rusas, ¿no? Y ver si son capaces de detectar, ¿no?, un avión de estos, porque al final la importancia que pueden tener estos aviones que Occidente va a dar a Ucrania, por un lado son para derribar aviones rusos, ¿no?, que están haciendo bombardeos con las famosas bombas planeadoras, pero también pueden ser plataformas de lanzamiento de los Taurus, si llegan algún día, al puente. Y ahí entramos en juego las famosas escuchas, ¿no?, que supuestamente responsables de la Luftwaffe, ¿no?, estaban charlando entre ellos en un meeting, una especie de Google Meeting. Una videoconferencia. Bueno, pero ahí hubo, a ver, para ponerlo en contexto, el escándalo de esas escuchas cobra sentido
sabiendo que primero se habían producido las declaraciones de Scholz en torno al tema de los Taurus también, ¿no? Que Scholz lleva ya recibiendo presiones desde hace muchos meses para que envíe los misiles Taurus a Ucrania, al igual que Inglaterra envió los Storm Shadow, Francia envió los Scalp, Estados Unidos envió unos pocos, un puñado de Atacams, pero Scholz se niega y es inmune a las presiones internas y externas a enviar los Taurus. Y llegó a decir, para consternación y escándalo e indignación de ingleses y franceses, que Inglaterra y Francia habían enviado sus misiles respectivos y que tenían tropas destacadas allí en la misma Ucrania dirigiendo... Lo de meter los misiles en un Audi Q7 me llamó la atención. Sí, a mí también, sí. Son muy pequeños. Bien. Y entonces eso levantó la indignación de Inglaterra y Francia y tal, y se lanzaron en tromba contra el propio Scholz y tal. Y a continuación, lo que tú dices, salió el escándalo de las escuchas de esos oficiales de la Luftwaffe que mencionaban detalles muy explícitos. Sí, lo del Audi Q7. Eso, sí, de cómo Inglaterra y Francia introducían de tapadillo, claro, los misiles en Ucrania. Decían que Francia que los llevaba en Audi Q7, e Inglaterra que los llevaba en vehículos semi-rápidos de estos antiminas y tal. Pero en Inglaterra todavía se entiende mejor, pero un misil Scalp que mide 5 metros y pico. ¿Bajando los asientos? No, ni aún así. Pero no, eso te digo yo luego porque es muy difícil meterlo, pero bueno, en fin. Había que medirlo. No sino que lo desmontaran, que lo despiezaran, a lo mejor sí, quitar la cabeza por un lado, motor por otro, pero eso ya sea desarmar el misil. Sí. A ver, no sé, bueno, es todo un despropósito. Y eso prueba, primero, el Scholz políticamente lo desorientado que anda, desorientado por decirlo suavemente. Y después, en otro orden de cosas, Alemania algo que todos sabemos, pero todos sabemos o sospechamos, pero no sabemos hasta qué punto debe estar infiltrada por los servicios secretos rusos, a todos los estamentos del Estado. Sí, porque todas las estructuras, los ministerios, los funcionarios, el ejército, todo Dios ahí, debe estar infiltrado y penetrado y escuchado, y algunos colaborando y cobrando, porque otra cosa no se explica, no son solo escuchas, que ahí tienen que tener gente dentro trabajando para Moscú, y queda feo decirlo, y ahí en Alemania quedará feo y les parecerá mal, pero es que es lo que cabe pensar. Bueno, que alguno hay seguro, y he dicho que hay alguno. Sí, de vez en cuando cae alguno. Pero que eso lo hay en todos los países, seguro, pero allí en Alemania mucho más, porque eso, claro, ya viene de atrás, viene ya de los años de la ocupación, de la Guerra Fría, de la división, y la Stasi y el KGB, en los años de la partición y de los años de la dictadura comunista, dejaron allí unas células durmientes que estoy seguro de que, y unos contactos que ahora dan su pleno rendimiento. No puedo decirte que no. Pues lo que salía también en la escucha era el número de Taurus que necesitarían para destruir el puente de Crimea, el puente de Kerch, que serían unos 20, pero claro, que pasasen los 20. Por lo tanto, al final necesitarían hacer un ataque sorpresa con muchos aviones, claro, y que lanzasen una lluvia de Taurus, ¿no? Pues vamos a seguir avanzando un poco en el tema no solo alemán, que ya cité antes, sino, por ejemplo, en la visión que tienen los países vecinos, ¿no?, de que esta guerra es un riesgo para todos, ¿no? Es un riesgo porque no es una guerra en la que, como dije al principio, solamente que se luche libertad contra democracia, sino que hay una visión también ultranacionalista por parte de Rusia, que considera que todo el espacio que alguna vez fue ruso tiene que volver a ser Rusia. Entonces, si cogemos el mapa político, antes de la revolución de los bolcheviques, pues entraría Polonia, entraría parte de Rumanía, entraría en todos los países bálticos y Finlandia, ¿no?, y más territorios. Eso se ve en este mapa que tenéis puesto aquí. Cuando alguien dice que Rusia solo busca liberar a Ucrania y que su único deseo era desnazificar a Ucrania, aquí aparece Mendelév, el jefe de la no sé qué consejo, es el vicepresidente del Comité de Defensa de Rusia. Pero bueno, esto hay que contar lo que fue. Antiguo presidente. Fue presidente y primer ministro, las dos cosas. No, porque iban rotando entre los dos. Sí. Bueno, no es un don nadie, ¿vale? Lo sabemos todos. Y aparece ahí un mapa con todo el territorio ucraniano, digamos, más allá del Dnieper incluso, en manos rusas, un pequeño territorio libre, ¿no?, que se llamaría Ucrania, justo en Que sería y lo mejor, el Oblast de Kiev y se acabó. La capital. Sí.
Después, lo más gracioso, es que para hacerse menos malo él, reparte para Polonia lo que sería la antigua Ucrania polaca, la Galicia, para Hungría la parte húngara en la época del Imperio Austrohúngaro, y para Rumanía una parte que también pertenecía al Imperio, a Rumanía. Él cuenta que Rusia ha de invadir y ocupar todo eso, y luego graciosamente le cedería a Polonia esa Ucrania occidental, a Rumanía un territorio y a Hungría otro. No, esto juegan también con que una de las noticias de desinformación rusas que movieron mucho los canales rusos era que en caso de caída de Ucrania, Polonia invadiría el territorio para quedarse con él. Aquí podemos decir que ya está diciendo que Polonia lo invadió, ¿no? Más bien que el otro. Pues entonces, para evitar esto, cada vez hay más gente que piensa que hay que proteger bien las fronteras ucranianas. Y ahí entra Macron con su reflexión sobre mandar tropas a Ucrania. Claro, esto activa todas las alertas, ¿no? Porque claro, estamos hablando ya de activar soldados de un país OTAN combatiendo en Ucrania. No es esa la idea. La idea que defiende Macron es técnicos mecánicos y asesores, como hubo asesores soviéticos en la guerra de Vietnam y Estados Unidos no estaba en guerra con la Unión Soviética. Y también el mapa siguiente que podéis poner, que es el despliegue en la frontera. Esta es una idea no sé qué tuitero es, pero es una idea. No, esto es lo que piensan muchos, es decir, esto mucha gente piensa que si cae Ucrania se producirá el efecto dominó e irán cayendo otros países detrás bajo la invasión rusa, ¿no? Georgia, Este mapa. Esta es una teoría de que unidades de países voluntarios vigilen la frontera con Bielorrusia y la frontera con Transnistria para que tropas ucranianas puedan dejar ese lugar e irse al frente de batalla con Rusia. Básicamente tiene sentido en gran parte, porque si Bielorrusia no está en guerra con Ucrania, ¿por qué Ucrania tiene que tener miedo a que vuelvan a entrar? Claro, es que aquí estamos viendo que Bielorrusia dejó a Rusia atacar por su territorio. Invadir a través de... Claro, eso es un acto hostil, es un acto de guerra que en otro sentido, si Ucrania fuese otro país en otro momento, estaría en guerra con Bielorrusia también. A ver, Macron lanzó esa idea y abrió el debate, y abrió la caja de los truenos. Y es cierto que muchos países salieron rápidamente a negarse en rotundo, pero hubo otros que no, y hubo otros que al contrario, que la secundaron. Entonces ya no hay unanimidad, o sea, hay un debate abierto y hay tomas de posturas, y hay otros que no han dicho nada, que se han quedado ahí como en la sombra, al pairo. Entonces, por ejemplo, ¿quién ha secundado las palabras y el propósito de Macron? Lo ha secundado la República Checa, el presidente, que luego podemos hablar de él, ese señor de la barbita blanca, ya tendréis por ahí las fotos y tal, Petr Pavel. Lo ha secundado Canadá, lo ha secundado los Bálticos, Finlandia y alguno más. Entonces, esos países estarían dispuestos a enviar fuerzas a Ucrania, no de combate, eso lo tienen todos muy claro, pero sí a asumir 1.000 tareas logísticas y auxiliares y de apoyo que son útiles y necesarias, pero que descargarían de hombres y de fuerzas al ejército ucraniano, que luego podría emplearlos en el frente. El problema es que si Rusia ataca a esta gente, ahí se produce un problema. Ese sería el riesgo a la puede política. Que lo ataque al drede o no, o que caiga sin querer. Claro, aquí estamos hablando que esta guerra, Rusia está mejorando bastante sus capacidades de inteligencia lejos de la línea de batalla. Y de adquisición de objetivos, ISR se llama eso. Esto está mejorando mucho. De hecho, estos días estamos apreciando ataques con Iskander, si no recuerdo mal, a baterías HIMARS. Que no se había destruido ninguna batería HIMARS. ¿Y van dos? No, una. Pues yo vi varios vídeos. Siempre el mismo. Es el mismo, que lo sacan desde varios ángulos. Hubo el ataque a un HIMARS y el ataque a un S-300. Entonces, claro, ellos andaban muy flojos al principio de la guerra, pero bueno, en eso fueron mejorando después de 2 años. Y tiene muchos drones también. Claro. Pero bueno, el tema que estamos es que hay, en cualquier país en guerra hay 1.001 tareas que no son propiamente el combate propiamente dicho, que son necesarias e imprescindibles, que han de ser desempeñadas por alguien, ¿vale? Y por fuerzas militares o paramilitares o civiles o asesores o llámalo como quieras, ¿no?
que son, pues eso, auxiliares en logísticas mecánicas, sanitarias, de vigilancia, patrulla, alejadas siempre de la línea del frente, en la retaguardia, o en fronteras que no forman parte de la línea de combate, como es esa de Bielorrusia, ¿no? Y entonces ahí entrarían estas tropas occidentales, supuestamente. Todo esto son hipótesis, pero esto es lo que lanzó Macron y lo que apoyan y secundan algunos países de la OTAN, no todos. Entonces, claro, ahí no intervendría la OTAN, intervendrían países a título particular. Del mismo modo en que cuando la gente se dice es que la OTAN está en guerra con Rusia, no. Muchos países de la OTAN y otros que no son de la OTAN también, porque por ejemplo Japón no es de la OTAN y Australia no es de la OTAN y Corea del Sur no es de la OTAN, están apoyando muy mucho por ejemplo, el esfuerzo de guerra ucraniana. Ayer, por el programa que hice sobre el rearme europeo, me puse a leer documentación del Parlamento y de la Comisión, y lo que dice claramente es lo siguiente: la Unión Europea, junto con la OTAN, tienen la misión de coordinar las ayudas individuales de cada Estado miembro. Es decir, son los Estados miembros los que ayudan, y la Unión Europea coordina y tiene asumió dos competencias, que era la primera, la de formación de los soldados ucranianos con el fondo ese de dinero que da la Unión Europea al país que los forma, y la segunda, lo de compra conjunta para Ucrania. Pero el resto lo hacen los países miembros, cada uno con lo que quiere, y en el caso de OTAN es lo mismo. La OTAN puede que sí que puede dar información de inteligencia. Eso sí que lo hace con los aviones. Efectivamente, sí. Pero luego cada país de la OTAN está comprometido hasta donde quiere estar. ¿Vale? Y luego, hay otra cosa que no es la OTAN, que se ha constituido ahora ad hoc, es decir, para esta guerra, que es el grupo de contacto de Ramstein, que agrupa a los países dispuestos a donar, aportar y apoyar a Ucrania. ¿Vale? Ese grupo que lidera Estados Unidos, que lo preside el secretario de Defensa Lloyd Austin, que se reúnen en esa base de Ramstein una vez al mes, y de él forman parte prácticamente, yo creo que casi todos los países de la OTAN y muchos de fuera que no son de la OTAN, como he dicho antes, como Australia, Japón, etcétera, ¿no? Y bueno, pues allí unos más, otros menos, cada uno en la medida de lo que puede o quiere, todos los meses aporta cosas. Y entonces, bueno, pues de lo que se trata es de que ahí coordinan la ayuda y la organizan un poco y la canalizan y tal hacia Ucrania. Pues hablando de ayuda, von der Leyen dijo hoy, bueno, ayer, yo lo leí hoy, el tema de que hay que acelerar los pasos para la entrada en la Unión Europea de Ucrania. Claro, esto es un poco complejo el caso, ¿no? Porque si entra, y esto es menos conocido por el gran público, cuando todos sabemos que si Ucrania entra a la OTAN, a partir de ese momento entra en funcionamiento la defensa mutua, ¿no? O la ayuda mutua de defensa. Pero lo que menos gente sabe es que en los tratados de la Unión Europea existe el mismo punto, con la redacción casi exacta a la OTAN. Por lo tanto, si entra Ucrania, claro, es abrir una herida. Una ventana. Yo creo que lo que quieren hacer con esto es como acelerar trámites para considerarlo un Estado candidato. Y eso le lleva también ayudas y le lleva apertura de fronteras. A ver, yo no digo que Ucrania vaya a entrar en la UE mañana, no. Pero que va a quemar etapas más rápido que otros países, sí, eso sí. Porque va a ser una de las formas de ver un desenlace a esta guerra algún día, que Ucrania entre en la Unión Europea cuanto antes, porque va a ser la única salida que les vas a poder dar. Y sobre todo, yo creo que va por este tema aquí, ¿no? El juego entre democracia y autocracia, ¿no? Sí. El tema de si empezamos a perder países democráticos y aumentar autocracia. Entonces, que a Ucrania se le va a pasar por delante de otros países y que se va a tragar con condiciones, o sea, con cosas, con déficits que Ucrania tiene que todavía no cumplió, tema de, pues igual sí, corrupciones y demás, bueno, pues sí, pero es que las circunstancias históricas, entrará después, las circunstancias históricas lo van a exigir. Sí, va a venir luego Paco con la rebaja, pero bueno. Ahora también te digo una cosa. Está atento a lo que pasa en España también. Ellos podrán ser más o menos corruptos, pero luego miramos hacia adentro y miramos y palidecemos también un poco nosotros. Ahí es más. Porque lo hacen menos a escondidas. Sí. Y aquí lo hacen a escondidas. Pero es que nosotros estamos acercándonos a ellos a pasos agigantados, me parece. No te puedo decir que no. Pues, porque nosotros ya no nos pueden echar de Europa, pero no sé si ahora si tuviéramos que entrar ahora cumpliríamos. Sí que es... Bueno, esto no tiene que ver... Sí tiene que ver con geopolítica, ¿no? Si a un país se le pillan con
fraudes en ayudas europeas, sí. te pueden quitar siguientes tramos de ayudas europeas. Bueno, y hay problemas con eso. Sí, sí. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos el frente de batalla, sí. Hablamos de la República Checa un poco, sí. Pero es importante que pongamos imagen al presidente de la República Checa. Sí. Es parecido al abuelo de Heidi. Eso es, sí. Sí, parece mucho. El abuelo de Heidi. Sí. Además fue militar, que eso también le da un punto. A ver, fue militar de prestigio en el ejército checo y este señor tuvo un buen desempeño en los conflictos de los Balcanes. Yo tampoco me acuerdo muy bien. Bueno, él tuvo una labor allí notoria, porque allí que participamos muchos países, hubo países que hicieron un poco, que dejaron bastante que desear en su desempeño militar, como Holanda, pero este señor no esté. ¿Holanda dónde fue? Fue horroroso, además no lo recordar. Pero lo de este señor no, este señor sí tuvo una actuación destacada allí, cuando era jefe de un contingente militar, ¿vale? Y ahora es el presidente de la República Checa. Y este señor es uno de los más valiosos e incondicionales aliados de Ucrania, ahí se le ve en actitud, bueno, de confianza, de amistad con Zelensky y tal, y ha sido el motor, vamos a decir, de la iniciativa de recolectar 800.000 proyectiles de artillería de 155 y 122 milímetros que hay por todo el mundo, dispuestos a ser vendidos, y él ha gestionado la adquisición de esos proyectiles para Ucrania. Ahora bien, hay que pagarlos. ¿Y quién los ha de pagar? Bueno, pues hay que hacer un fondo común entre los países unos 500 millones, de la Unión Europea. Van a ser 1.500 millones de euros. Y cada proyectil va a salir a un precio, por lo visto, ligeramente inferior al de mercado. El precio de mercado de un proyectil de 155 milímetros, que es el proyectil de artillería de campo ordinaria, OTAN, son 2.000 euros, al parecer. Y estos van a sacarlos por 1.850. Bueno, no está mal. No, a ver, esto que está comentando, esto es una cosa que dentro de la política europea que se está implementando, es la central de compras. Quieren hacer como con las mascarillas, que los países cuando compren armas vayan a compras unificadas para bajar el precio. En este caso, esos 800.000 proyectiles tienen que ver con una promesa que se hizo hace un tiempo de Europa, entregar 1 millón de proyectiles fabricados en Europa. ¿Qué pasa? Que nuestras fábricas no se pusieron a funcionar porque no había, gran parte, y otras les hace falta inversión. Se va a aprobar la próxima semana un fondo extraordinario que se llama el FAS, para mejorar la industria de las pymes de armas, para intentar acelerar el proceso de mejora y evitar los cuellos de botella, que es lo que puede pasar aquí. Tú puedes tener una gran fábrica de munición, pero si no tienes talleres que te fabriquen la vaina o talleres que te fabriquen los productos químicos, no avanzas, ¿no? Pues al parecer se entregaban solo 200.000, se podía llegar a unos 400.000 o 500.000 para la primavera, pero falta mucho hasta el millón. Entonces se va a tirar de estos 800.000 que la República Checa sabía que había por el mundo, porque no hay que olvidar que Checoslovaquia fue uno de los países que más armas vendió al mundo. Casi todas las armas que vemos por ahí de estilo soviético eran checas. Sí. Y esto es importante, que claro, el que lo vendió sabe quién se lo vendió. Claro. Hablan de que los tiene Sudáfrica, que los tiene Turquía, que los tiene no sé qué más países por ahí del sur, por así decir. No me acuerdo ahora, el tercer país. Bueno, bien, y que los países de la Unión Europea y Canadá también se ha comprometido entre todos poner los millones necesarios para alcanzar. Bélgica va a poner, Alemania dijo que ponía ahora, República Checa, Francia, España, no se sabe si va a poner algo o no, pero bueno. España, por cierto, está trabajando ya en la parte que le toca, en la firma de un acuerdo de cooperación militar y defensa con Ucrania. Análogo al que Ucrania ya ha suscrito con Inglaterra, Francia, Alemania, Dinamarca, Canadá. Entonces, no vamos a ser los últimos, al parecer. No somos de los últimos, no. Y dicen que, bueno, ¿en qué extremo se puede sustanciar esos acuerdos? Bueno, pues por ejemplo, eso va a significar que España va a ceder a Ucrania la fabricación del blindado nuestro español de la Scott, del Pizarro. Porque ellos habían querido primero obtener la licencia de este sueco que dicen que tan bueno como el Bradley, casi el CV90, pero que al final eso no cuajó con los suecos. Pero la Scott es propiedad del ejército español, o sea, de General Dynamics. No sé, ahí me pillas. No sé quién puede dar la autorización. Bueno, que
ellos se pusieron al contacto con nosotros y nosotros, por lo visto, parece que sí, que algo sacaremos de eso también, claro, de cederles a ellos la patente de la fabricación. Es que, a ver, pero es que el Ascot de Pizarro fue obra de Santa Bárbara, ya el diseño viene de atrás. Yo ahí no sé si es... Si es de Santa Bárbara, sí, pero... Sí, pero escucha, Santa Bárbara adquirió General Dynamics hace relativamente poco tiempo, pero el diseño del Ascot Pizarro ya viene de lo menos... ¿Cuál entonces a lo mejor son derechos del Estado? Mucho antes, igual son derechos del Estado, sí. Bueno, bien, eso. Y luego, si nos da tiempo a hacer un repaso rápido de los frentes... No, si no, de noche, al acabar este programa, en Bellum Artis Historia Militar, ahí estaremos 2 horas explicando. Ahí entraremos ya en detalle. Podemos hablar de una cosa, que tras la caída de Avdiivka, parecía que Rusia iba a aprovechar el avance el momentum, y ganarse unos kilómetros. Explotar el éxito. Pero paró no porque haya querido, sino por la defensa titánica ucraniana. Y eso que no tiene preparadas las defensas. Ahí está. Es decir, es un poco llamativo esto. Mucha gente pensaba que después del éxito en tomar Avdiivka, que los rusos, lo propio, lo adecuado a la doctrina militar es lo que se llama la explotación del éxito. Perseguir al enemigo en retirada, en vista de que tiene las líneas rotas y tal, y profundizar en ese avance. Y hasta cierto punto lo hizo. Avdiivka cayó hace 17 días. Y en estos 17 días, bueno, mejor dicho, en 14 días el ejército ruso avanzó 5 kilómetros. Bueno, eso puede ser mucho, ¿no? Para ser esta guerra es mucho. Sí, y entonces el ejército ucraniano, maltrecho, tuvo que retirarse de algunas aldeas que estaban 2 o 3 kilómetros al oeste de Avdiivka, que eran Stepovel, Lachoskine y Siberne. Pero ahora se ha acantonado, sin tener auténticas líneas de fortificación, en otras 3 aldeas que ahora mismo son objeto de disputa, que son Berdichi, Orlivka y Tonenke, que a lo mejor a su debido tiempo caen, no lo sabemos, pero ahora mismo llevan ya 4 días en disputa feroz esas aldeas, y ahí el ejército ruso lleva detenido luchando a unos... si podéis poner la tabla en la que se ven las pérdidas rusas, cada día es cuando algo... decimos que el avance ahí se ha detenido, la gente se imagina que ya no combaten. No, al contrario, es que ahora que están detenidos es cuando más fuerte se está luchando, y los ucranianos están defendiendo cada metro de cada una de esas 3 aldeas, repito, de Berdichi, de Orlivka y de Tonenke. Las rojas son rusas y las azules ucranianas. Y entonces ahí las pérdidas rusas se están incrementando astronómicamente. También Ucrania está perdiendo. También Ucrania ha perdido 3 de sus valiosos carros M1 Abrams de fabricación americana, porque los está empeñando en combate. O sea, básicamente los está utilizando casi cuerpo a cuerpo. Sí. Como vimos vídeos de los Bradley disparando a quemarropa, pues los Leopard los meten casi a combate. Los M1 Abrams. Sí. Se les critica a los ucranianos que esos carros deberían resguardarlos, dejarlos más retrasados, aprovechando el gran alcance que tiene su cañón y tal, pero no, los meten a primera línea. Incluso, a ver, aunque tú los dejes a 4 kilómetros, la teoría de los 4 kilómetros era porque el fuego de cañón de los rusos es eficaz a 2 kilómetros. Entonces la mejora de las ópticas Abrams ganaría, pero ¿qué pasa? Que aquí el daño te lo hace la artillería y te lo está haciendo los drones. Y se critica a los ucranianos de que no tenían fortificaciones previstas ni preparadas en estas 2 líneas de aldeas que decimos, que quizás las tengan 7-8 kilómetros más al oeste y que en un momento dado van a tener que retirarse a esas fortificaciones mejor preparadas 8 kilómetros más al oeste. Pero bueno, todavía no estamos en esa fase. De momento los ucranianos están intentando parar, detener, retrasar a los rusos en estas aldeas y bueno, hasta que dure esta situación. Y hay algo que podemos inferir o sospechar, que es lo siguiente. A ver, ahora ya tenemos muy claro que Avdiivka cayó debido a una serie a unas maniobras afortunadas por parte de los rusos, a que los rusos se volcaron allí decenas de miles de hombres, los volcaron, y sobre todo a que en los momentos críticos Ucrania se quedó sin munición. Se quedó sin munición y hubo unos 15 días ahí que Ucrania no podía disparar de artillería nada, que solamente podía usar sus drones. Y ahora, por lo visto, en esta defensa que están haciendo de Orlivka, Berdichi y Tonenke, Ucrania está empleando más munición. No mucha más, pero algo más. Y munición de esta de racimo y tal. Entonces, o una de dos. O ha tirado de algunas reservas que tuviera ahí de último recurso, o los americanos, digamos de tapadillo y sin publicidad, les están enviando
alguna remesa de algún desván oculto del Pentágono, o si no, algo hay. No, puede estar usando las reservas porque Bien, sabe sí, que puede llegar, porque puede llegar más. Sí, sí. Y lo que nos lleva a pensar que la guerra se está, digamos, desarrollando de tal forma que Ucrania, si recibe la munición necesaria y suficiente, es capaz de frenar a los rusos de forma casi indefinida. Es al final una cuestión solo de munición. Si ellos están bien establecidos defensivamente, tienen unas fortificaciones medio competentes y tienen la munición necesaria, tampoco necesitan muchos más blindados ni mucha más artillería y tal. Simplemente la munición suficiente. A los rusos les frenan, porque los rusos, su patrón de avance de actuación es siempre el mismo. Vienen, se aproximan por unos ejes ya previstos antemano, atacan en masa, no maniobran, no han hecho hasta día de hoy una maniobra de estas maniobras de gran estilo, no sorprenden, directamente se sabe por dónde van a venir, no exactamente cuándo, pero cuando tienen un número X de fuerzas, avanzan, y si tú te quedas sin munición y ellos tienen un número suficientemente de fuerzas, te arrollan. Pero si tienes munición suficiente, les paras. Y Ucrania, de momento, les puede parar teniendo la munición. Cuando se acabe la munición, se acabó. Pues ese tema de munición tiene que ver en gran parte con el problema que hay en Estados Unidos entre republicanos y demócratas. Y justo ayer fue el martes, ¿no? El supermartes, y ya solo quedan dos candidatos en la carrera presidencial, que es Trump y Biden. ¿Qué sucederá en las próximas elecciones? Eso es algo que afecta a esta guerra, que Ucrania lo sabe, Europa lo sabe, y Europa está apostando por casi arriesgarse a apoyar a Ucrania en solitario si Estados Unidos lo deja de hacer. Por eso la mejora en la industria europea. Y por otro lado, Rusia lo sabe, y sabe que si consigue una ventaja y consigue ganar kilómetros, cuando llegue Trump al poder, le puede servir a la hora de negociar una paz, cuanto más kilómetros tenga de territorio ucraniano. Y aprietan ahora. Por eso hay que entender el sacrificio que no se entiende si tú ves las cifras de muertos o las cifras de blindados destruidos. Dirás, ¿cómo hacen estas ahora mismo para avanzar 1 kilómetro por este lado? Pues lo hacen para aprovechar ese momento, coger territorio y poder negociar al final de este año con más poder en una posible tregua si a Ucrania la dejan, ¿no? Porque claro, si a Ucrania la dejan sin armas, seguro que va a tener que verse obligada a negociar. Pues ahí estamos, en este Juegos de Poder. Espero que os haya servido un poco para saber lo que sucedió esta última semana en la guerra de Ucrania, pero también a nivel geopolítico. Y por desgracia, vivimos un mundo cada vez más conflictivo, en el que hablar de guerra es algo que ya no suena a película, sino a una realidad bastante tangible, y puede que Europa tenga que despertar para empezar a tomarse en serio nuestra propia seguridad. Estados Unidos hizo un giro hacia Asia, un turn to Asia, ¿no? Como decía Hillary Clinton en su momento. Les preocupa más lo que pasa en Taiwán, que es el mayor productor del mundo de chips, un aliado estadounidense, y a Europa a lo mejor nos importa menos lo que pasa en Taiwán y nos importa más lo que pasa en Ucrania. Por eso también la problemática de que Estados Unidos deje de apoyar a Ucrania, porque lo que le preocupa es otro lugar del mundo. Pero a nosotros es nuestra puerta, es nuestro continente, ¿no? Pues gracias a todos, espero que os haya gustado, y reflexionar sobre el título de este libro, Democracia y autocracia frente a la guerra en Ucrania. Un punto a tener en cuenta.